La desaparición en el Valle de la Muerte. El 23 de julio de 1999, el turista alemán Egbert Rimkus se adentró en el Valle de la Muerte junto a su pareja Cornelia Meyer y el hijo de ella, Max. Planeaban explorar caminos de tierra remotos y descubrir las zonas menos conocidas del valle. Esa semana, las temperaturas superaron los 50 grados centígrados. Su vehículo llevaba provisiones limitadas y no tenía forma de comunicar una emergencia. Cuando más tarde se encontró el coche abandonado en un cauce seco, los investigadores reconstruyeron su recorrido. La familia intentó salir del valle a pie después de quedarse atascados. El desierto que les rodeaba se extendía sin fin. Sin sombra, sin agua corriente y sin construcciones. El calor se volvió insoportable y la deshidratación venció a sus cuerpos. Durante semanas, los equipos de búsqueda peinaron la región. Helicópteros rastrearon senderos apenas perceptibles. Las huellas desaparecían en cuestión de horas mientras el viento esculpía las dunas. El desierto se tragó todas las pistas. No fue hasta 2009 cuando unos excursionistas encontraron restos óseos pertenecientes a Cornelia y Max. Años después se confirmó que otros restos pertenecían a Egbert. A pesar de esta tragedia, el Valle de la Muerte sigue siendo un imán para los visitantes. Los turistas hacen senderismo bajo el sol del mediodía con pequeñas botellas de agua. Algunos se desvían de los caminos señalizados, creyendo que las distancias son cortas. Los guardas responden a numerosas emergencias por calor cada verano. El valle parece silencioso y vacío, pero ese silencio esconde la fuerza aplastante del calor extremo. La muerte del acechador de Chernóbil. En una mañana helada de 2004, un explorador ilegal conocido como Víctor entró en la zona de exclusión de Chernóbil junto a un grupo de acechadores. Quería ver la ciudad abandonada de Pripyat, sus aulas silenciosas y la noria oxidada que quedó tras la explosión del reactor en 1986. Por entonces, las patrullas eran menos frecuentes y el grupo planeó un día completo de exploración. Cruzaron bosques cubiertos de nieve llevando un equipo mínimo. Mientras se movían entre las estructuras, sin saberlo, pisaron una zona caliente de musgo radiactivo. El polvo se pegaba a sus botas. Víctor sintió una extraña quemazón en la garganta, pero siguió subiendo escaleras y atravesando habitaciones vacías. Horas después, empezó a tambalearse. Su respiración se volvió débil. El grupo entró en pánico e intentó ayudarle, pero el agotamiento mezclado con la exposición aguda superó a su cuerpo. Le dejaron cerca de un bloque de apartamentos en ruinas y se retiraron para buscar ayuda de forma anónima, sabiendo que se arriesgaban a ser arrestados. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Víctor ya había muerto. Su cuerpo mostraba signos de un colapso físico extremo, probablemente agravado por la radiación. Hoy en día, los turistas recorren Pripyat por rutas controladas. Se hacen selfies junto a murales desconchados, pianos rotos y triciclos abandonados. Algunos se arrodillan sobre el suelo contaminado, tocando objetos que deberían permanecer intactos. Los guías les dicen que eviten el musgo y el metal oxidado. Sin embargo, cada temporada alguien ignora una advertencia para conseguir una foto dramática en un lugar que aún conserva las amenazas invisibles de su pasado. La tragedia del calor en Danakil. En los primeros meses de 2008, un turista italiano llamado Paolo se unió a una expedición en la depresión de Danakil, en Etiopía. Los guías informaron al grupo sobre las condiciones extremas, respiraderos de gases volcánicos, campos de sal inestables y temperaturas que rozan los 50 grados centígrados. Paolo escuchó atentamente, pero no parecía preocupado. Los colores de Danakil, los amarillos brillantes y los verdes tóxicos, le atraían hacia adelante. El paisaje de Danakil es como un sueño distorsionado. Las piscinas de ácido burbujean violentamente. Los cristales crujen como vidrio bajo los pasos. El calor irradia hacia arriba, haciendo que el aire tiemble como si el mundo se estuviera derritiendo. Después de que el grupo cruzara una amplia llanura salina, Paolo empezó a ralentizar el paso. Sus piernas se debilitaron. Le dijo al guía que se sentía mareado, y luego se sentó sobre la costra de sal. El desierto no da tiempo para recuperarse. La temperatura de Paolo subió rápidamente, desarrollándose un golpe de calor de manual en cuestión de minutos. El grupo intentó darle sombra con pañuelos y le ofreció agua, pero el vehículo más cercano estaba lejos de su ruta. Cuando los rescatadores por fin llegaron, él ya no respondía. Su muerte fue una de varias tragedias registradas en esa región implacable. Sin embargo, el Danakil sigue atrayendo a quienes se sienten fascinados por los paisajes peligrosos. Los visitantes observan piscinas hirvientes a tan solo unos metros de distancia, fotografían el resplandor volcánico del Erta-Ale por la noche, caminan por las mismas llanuras donde la vida no puede sobrevivir. Y cada temporada, los guías repiten sus advertencias a nuevos visitantes que subestiman el lugar que dio a la Tierra algunos de sus colores más violentos. El Sendero de la Muerte del Monte Hua. En una mañana del año 2011, un joven estudiante chino se adentró en la estrecha pasarela de tablones del Monte Hua. Su nombre nunca se hizo público, pero más tarde sus amigos lo describieron como una persona cuidadosa, centrada y entusiasmada por ver la pasarela aérea de la montaña. Las tablas de madera atornilladas directamente a los acantilados verticales ya se habían ganado la reputación de ser una de las rutas más peligrosas de Asia.
La pasarela en sí no es más que una fina franja de tablones desgastados asegurados con clavos de metal oxidados. Las cadenas tintinean con el gueto, la pared rocosa se alza a un lado, mientras que al otro se extiende un vacío abierto que parece no tener fin. Cada paso requiere una atención deliberada. El grupo del estudiante avanzaba despacio, deteniéndose en ciertos tramos para sacar fotos del valle que quedaba muy abajo. A mitad de camino, el estudiante cambió la posición de sus pies, intentando colocarse para una foto. Los testigos oyeron el roce de su zapato contra la tabla y el breve traqueteo de la cadena de seguridad. En un instante se inclinó demasiado, perdió el equilibrio y resbaló hacia el vacío. Sus amigos gritaron mientras desaparecía entre la niebla. Los equipos de rescate buscaron durante horas antes de confirmar que había caído y muerto. Hoy en día, las tablas siguen llenas de excursionistas, influencers y buscadores de emociones ansiosos por grabarse sobre el abismo. Muchos se enganchan mal los arneses. Muchos se inclinan hacia atrás para hacerse fotos dramáticas, y el sendero sigue manteniendo su peligro silencioso, equilibrado entre la belleza y el error fatal de juicio. El pescador de la isla de las serpientes. A mediados de los años 60, un pescador llamado João fue sorprendido por una fuerte tormenta frente a la costa de Brasil. Las olas empujaron su pequeña embarcación hacia la Ilha da Queimada Grande, conocida en todo el mundo como la Isla de las Serpientes. Su barco chocó contra rocas afiladas y João subió a la isla en busca de refugio. No sabía que la isla albergaba una de las mayores concentraciones de serpientes venenosas del planeta. Las víboras cabeza de lanza dorada se movían entre la maleza, por las ramas y bajo los troncos caídos. A los pocos minutos de internarse en la isla, João sufrió múltiples mordeduras. Cuando los rescatistas finalmente llegaron a la orilla, encontraron sus restos rodeados de señales de las víboras que dominaban el ecosistema de la isla. La Marina brasileña prohibió después todo acceso a la isla, permitiendo únicamente la entrada de equipos científicos bajo estrictas precauciones. Aún así, los pescadores siguen aventurándose cerca de la costa, atraídos por la abundancia de peces. Algunos echan el ancla demasiado cerca de las rocas. Persisten los rumores sobre barcos que desaparecieron después de que las tormentas los empujaran hacia la isla. Ninguna de estas historias termina con supervivientes. La isla de las serpientes permanece intacta, un lugar donde la naturaleza evolucionó sin la interferencia humana. Es a la vez fascinante y letal, y sus peligros no provienen de la altura ni del calor, sino de un solo paso en falso entre la vegetación que esconde depredadores silenciosos. El desastre de la evacuación de Montserrat. El 18 de julio de 1995, el volcán Soufriere Hills en Montserrat entró en erupción violentamente tras siglos de inactividad. La ceniza ascendió miles de metros en el cielo, y las autoridades se apresuraron a evacuar la parte sur de la isla. La mayoría de los residentes huyeron hacia el norte en busca de refugio, pero algunos regresaron brevemente para recoger sus pertenencias, creyendo que aún tenían tiempo. Entre ellos había 12 vecinos que vivían cerca de un valle bajo el volcán. Se movieron rápidamente por sus casas, recogiendo ropa, fotografías y documentos. La nube de ceniza parecía alejarse de su posición, dando la ilusión de seguridad. Pero una erupción repentina envió una colada piroclástica ladera abajo a toda velocidad. La velocidad, el calor y la densidad de la colada hicieron imposible escapar. Los 12 murieron en cuestión de segundos. Hoy en día, la capital abandonada de Plymouth yace sepultada bajo capas de ceniza y escombros volcánicos endurecidos. Las calles terminan abruptamente en dunas grises. Los vehículos permanecen medio enterrados. Los edificios se inclinan en ángulos que desafían la imaginación. Los turistas visitan con guías locales que los conducen por zonas restringidas, siempre atentos al terreno inestable y a las fumarolas ocultas. En 2010, una nueva columna de ceniza entró en erupción mientras un grupo visitaba un mirador. Los guías los llevaron de vuelta a sus vehículos mientras finas partículas llenaban el aire. La erupción fue pequeña, pero confirmó que el volcán sigue activo. El peligro puede dormir, pero nunca desaparece. La caída fatal en el lago Natron. En 2005, un pastor masái llamado Lemayan buscaba cabras a lo largo del resplandeciente borde del lago Natron, en el norte de Tanzania. El agua brillaba de color rojo bajo el sol, y las costras minerales formaban figuras que parecían sólidas, pero engañosamente. Lemayan siguió las huellas de los cascos sobre una zona blanca que crujía suavemente bajo sus pies. De repente, la costra se vino abajo. Se precipitó en una poza de agua superalcalina, lo bastante fuerte como para quemar la piel casi al instante. Lemayan intentó salir, pero la mezcla química mojada hacía que las rocas estuvieran resbaladizas. Sus compañeros gritaron e intentaron alcanzarle, pero tuvieron que retroceder por la intensa sensación de quemazón que provocaba el agua salpicada. Lemayan perdió el conocimiento rápidamente, y los rescatadores llegaron demasiado tarde. Su muerte se convirtió en una advertencia para las comunidades que rodean el lago. Incluso los animales que calculan mal el terreno cerca del Natron suelen perecer y sus cuerpos se calcifican adoptando formas extrañas parecidas a la piedra. Sin embargo, los fotógrafos siguen acercándose a la orilla para capturar los colores surrealistas. Algunos caminan peligrosamente cerca. Algunos prueban la costra con pasos cautelosos.
El lago ofrece imágenes impresionantes, pero esconde peligros químicos bajo su tranquila superficie. El Natron recuerda a los visitantes que la belleza puede ocultar algo mucho más hostil. El fracaso del rescate en la lava del Nyiragongo. El 17 de enero de 2002, un joven llamado Abhimana corría por las afueras de Goma mientras el monte Nyiragongo entraba en erupción con una violencia fulminante. Una fisura se abrió en el flanco del volcán, liberando lava que avanzaba más rápido de lo que cualquier persona podía correr. La noche se teñía de rojo y el humo flotaba sobre los barrios. Abhimana reunió a sus primos pequeños y los guió hacia un control de las Naciones Unidas. La ceniza caía como una nieve oscura. El suelo temblaba bajo sus pies. Uno de los niños tropezó en el sendero irregular y Abhimana se dio la vuelta para levantarlo. La lava avanzó en esos pocos segundos, fluyendo como un río de metal fundido. Testigos relataron después haber visto una oleada de rocas incandescentes arrasar el sendero. Abhimana desapareció al instante en el resplandor rojizo. El niño al que salvó sobrevivió y fue llevado por los trabajadores humanitarios. Su valentía sigue formando parte de la memoria local de aquella erupción. A pesar de aquel suceso, los escaladores siguen ascendiendo el Nyiragongo, ansiosos por ver el enorme lago de lava en su cima. Se sitúan al borde del cráter mirando hacia abajo al remolino del lago. El calor irradia con intensidad. Grietas aparecen en el sendero de repente. Los guías advierten constantemente que el volcán puede erupcionar sin apenas aviso, pero el deseo de ver el magma sigue atrayendo a muchos.